Bienvenidos sean todos aquí a la parte 3 y la última del manejo de conflictos. En esta parte estaremos hablando sobre los beneficios y las sugerencias para el manejo efectivo de los conflictos en los proyectos. Espero les guste. Como habíamos comentado, la parte 1, parte 2, ya habíamos visto lo que es lo referente a las técnicas y el manejo, los diferentes enfoques de conflictos, su definición y las etapas del mismo. Ahora veamos los beneficios y las sugerencias para el manejo efectivo. En este sentido, primero veamos cuáles son los beneficios que nos trae el conflicto. Ahora, ¿por qué el conflicto es esencial para una buena dirección de proyectos? Sé lo que probablemente estás pensando. ¿Cómo puede ser el conflicto bueno? Por supuesto, hay muchos problemas que surgen cuando las personas o las ideas chocan y pueden afectar la productividad y la satisfacción en el lugar de trabajo. Pero casi todas las consecuencias pueden evitarse si el conflicto se maneja correctamente. De hecho, si se trata adecuadamente, el conflicto puede ser increíblemente efectivo para la cohesión del equipo. Los directores de proyecto necesitan conflictos para encontrar ineficiencias que deben cambiarse, comprender las preocupaciones, que hay detrás de cada uno de los argumentos que se presentan, generar nuevas ideas, mejorar las relaciones, aliviar el estrés y mucho más. Veamos cómo podemos cambiar la forma en la que abordamos el conflicto para convertirnos en mejores directores de proyecto. Es importante entender que el conflicto es inevitable. Cuando varias personas trabajan juntas hacia un objetivo común, habrá desacuerdos sobre cómo lograrlo. Es natural que surjan conflictos cuando las personas se comunican y comparten puntos de vista divergentes. De hecho, sería preocupante si no hubiera ningún conflicto, porque pues eso significaría que estamos creando un equipo con un solo punto de vista y no nos va a permitir crecimiento o cambio. Si intentamos evitar el conflicto, pues nuestra productividad se va a reducir significativamente. Pensemos en la fuerza del equipo como una fuerza física, como tal de un individuo. Si deseamos ser más fuertes y estar más en forma, pues debemos hacer más entrenamiento, más ejercicio, que sea de manera extenuante. Como dicen en los deportes, el trabajo duro es doloroso, pero pues una vez que se ha terminado, desarrollas resiliencia y estás cada vez más cerca de tu objetivo. Si no duele, pues deberías haber hecho más ejercicio, ¿no? Esta es también una de las razones por la que los directores de proyecto bien capacitados son esenciales para los equipos de trabajo. Con todo el estudio y la preparación necesarios para obtener una certificación de director de proyecto, pues estos directores están listos para guiar a los miembros del equipo a través de conflictos. El conflicto solo funciona como un formador de equipo si condicionamos a nuestros equipos a confiar los unos en los otros, para que todos puedan sentirse seguros cuando haya vulnerabilidad. También es importante asegurarnos de que en el fragor de una discusión, el objetivo siga siendo perseguir la verdad, no ganar el debate en sí. El conflicto es incómodo, tanto para los que están en el desacuerdo real como para todos los que están alrededor mirando. Esto no significa que debamos evitar que se produzcan conflictos. En cambio, debemos aceptarlo y manejarlo estratégicamente. Y cuando nos referimos a aceptar el conflicto, nos referimos a abrazar el conflicto. Si deseamos que un equipo sea más productivo y pueda confiar los unos en los otros, pues todas las personas que administramos, que dirigimos este proyecto, debemos ser capaces de aceptar el conflicto de manera positiva. Pero ¿cómo logramos esto exactamente? Nuestro primer paso como buen director de proyecto es diferenciar los conflictos personales de los profesionales. Los conflictos personales provienen de personalidades, de valores en conflicto, mientras que los conflictos profesionales están netamente relacionados con el trabajo. Pero la raíz del conflicto siempre será personal o profesional. Cuando el conflicto profesional está libre de conflicto personal, tiene la oportunidad de volverse positivo. Depende de nosotros, como directores de proyecto, intervenir cuando veamos una discusión tensa entre dos o más compañeros de trabajo difíciles. Debemos identificar el conflicto y luego establecer expectativas. Si es necesario, debemos abordar el problema de frente y hacer un plan que ayude a evitar este conflicto de manera negativa específicamente. Ahora, también es fundamental hacer cumplir una política de tolerancia cero para temas de intimidación y acoso. Si una discusión no ha alcanzado este nivel de intensidad,
podemos aceptarla como un conflicto positivo. Con un conflicto positivo, debemos concentrarnos en una forma de lograr que todos los miembros del equipo ganen. Como director de proyecto es fácil asignar un ganador y un perdedor en una discusión, pero el objetivo aquí es eliminar las emociones personales de ganar o perder, y más bien centrar la atención en la compañía, no en el individuo. Para hacerlo debemos crear objetivos a partir de intereses grupales compartidos. Debemos vincular los objetivos del rendimiento, del desempeño, a los objetivos del equipo en lugar de a los individuos. Además, hay que agradecer las críticas constructivas y al mismo tiempo comentar en privado todos aquellos comentarios inútiles. Esto generará un equipo que no se verá intimidado por el conflicto y lo verá más bien como una forma de convertirse en un mejor equipo, en un equipo que fomenta un entorno seguro para las diferentes ideas de todos los que trabajan hacia el objetivo en común. Ahora que estamos más familiarizados con los beneficios de los conflictos saludables, pues tomemos lo que hemos aprendido aquí e implementémoslo en nuestros trabajos. Ahora bien, ¿cómo mejorar nuestras habilidades para el manejo de conflictos? Además de los enfoques, técnicas, resolución de conflictos dentro de los proyectos, hay investigaciones profundas psicológicas que indican el impacto de los estilos de resolución de conflictos utilizados por las personas para dar forma al entorno laboral y afectar el nivel de conflicto y de estrés en curso. Los resultados de estos estudios han mostrado que las personas que utilizan un cierto estilo para conflictos pueden crear entornos con diversos grados de conflicto. Los individuos que utilizan un estilo más de confrontación, por ejemplo, crean un entorno con niveles más bajos de conflicto de tareas, lo que reduce el conflicto y el estrés en las relaciones. Considerando que las personas que usan más los estilos de forzar o evitar, tienden a crear un entorno con más conflicto de tareas, lo que aumenta el conflicto y el estrés en la relación. Estos estudios también sugieren que el conflicto se desarrolla no solo en circunstancias ambientales o de la empresa, sino en estilos utilizados por los individuos cuando se enfrentan a un conflicto en particular. La manera en que una persona responde a la disensión e incertidumbre de la organización va a influir en las respuestas de los demás y en la experiencia de trabajo del individuo. Otros estudios han ido unos pasos más allá y examinan la relación entre las tres formas de justicia organizacional. Se le conoce como esta justicia organizacional a una justicia por procedimiento o procedimental, distributiva e interracional, y los estilos de resolución de conflictos. Estas investigaciones concluyen que una mayor justicia interracional estaba relacionada con un mayor uso del estilo de confrontación, mientras que una justicia distributiva es baja y la justicia de procedimiento es alta. El uso del estilo de evitar o retirarse en un conflicto se relaciona positivamente con la justicia distributiva. Y este estudio sugiere que cuando los empleados perciben la justicia de la organización u organizacional, es probable que utilicen modos más cooperativos como confrontar, suavizar y comprometerse al lidiar con los conflictos. Los resultados de estos estudios tienen implicaciones para las organizaciones. Los directores en todos los niveles de una organización deben estar atentos a mejorar cada una de las percepciones de los empleados sobre la famosa justicia organizacional para fomentar el uso de estilos más cooperativos a la hora de resolver conflictos organizacionales. En estos estudios, el conflicto interpersonal se define como un fenómeno que ocurre entre partes interdependientes cuando experimentan reacciones emocionales negativas a los desacuerdos percibidos y la interferencia con el logro de sus objetivos. Los resultados sugieren que las evaluaciones de los conflictos interpersonales de los individuos se basan en el desacuerdo, la interferencia y la emoción negativa. La interdependencia no ha sido un factor en la evaluación. Se descubre que, por ejemplo, la emoción negativa es una parte importante de la percepción de un individuo a la hora de enfrentarse a un conflicto. Aunque se demuestra que los estilos de manejo de conflictos tienen efectos positivos en los resultados,
Los efectos negativos del conflicto interpersonal en los resultados no se pueden aliviar. Independientemente de cómo se maneja o se resuelva un conflicto, estos estudios nos demuestran que el impacto del conflicto a manera interpersonal se percibe como algo negativo. Las investigaciones también concluyen que la gestión y la resolución satisfactoria de los conflictos interpersonales son importantes. Sin embargo, la prevención de conflictos interpersonales debe ser el mayor enfoque. En este enfoque identifica una fuente principal de conflicto como las diferentes cognitivas entre las partes. Se presentan comentarios que dan un análisis de juicio de cada individuo y comparaciones con el juicio de la contraparte. Esta retroalimentación cognitiva proporciona información a las partes en conflicto y les da oportunidad de llegar a una resolución aceptable del conflicto. Y hay una metodología de 6 pasos para poder realizar esto, que es la identificación del dominio del conflicto, generación de casos de conflicto, ejercicio del juicio, análisis de resultados, comunicación de las diferencias del juicio y la negociación entre las partes en conflicto. Sin embargo, como habilidades y técnicas efectivas para el manejo de conflictos, el uso de un enfoque de análisis cognitivo resulta en un mayor acuerdo entre las partes en conflicto. Lo que es la retroalimentación, el estar obteniendo estos comentarios que proporcionan información sobre las razones por las que se produce el desacuerdo entre las partes y sobre las áreas que deben abordarse para llegar a un acuerdo, es de lo más importante, pues este tipo de enfoque permite a los integrantes del equipo que están involucrados en el conflicto concentrarse en las diferencias reales que estén provocando el desacuerdo, en lugar de solo estar discutiendo los efectos de una situación conflictiva. Estos estudios también sugieren que la escucha activa es una técnica probada por directores para utilizar y ayudar a resolver conflictos. Desarrollar esta habilidad de escucha activa requiere práctica, pero puede ser extremadamente efectiva cuando se domina. Escuchar nos permite que el conflicto tome su curso natural y que brindemos a las personas la oportunidad de estar en desacuerdo, expresar sus opiniones sólidas y mostrar una verdadera pasión por las ideas. Se demuestra el respeto por las diferencias individuales y se fomenta un ambiente de comprensión. Escuchar es útil para lograr una resolución ganadora al permitir que un empleado identifique los criterios que se consideran como un resultado aceptable. Cuando un director es capaz de comprender las necesidades e intereses de las personas, pues aumentan las posibilidades de resolver satisfactoriamente el conflicto para ambas partes. Como resultado de este proceso se va a formar confianza y un vínculo de relación que va a preparar a las personas para escuchar también las necesidades del director. El conocimiento de los enfoques potenciales para la resolución de conflictos y la comprensión de sus consecuencias pueden proporcionar a los directores de proyecto un conjunto muy valioso de herramientas para crear un ambiente de trabajo óptimo. Como conclusión, podemos decirles que el conflicto en la dirección de proyectos no es necesariamente desfavorable cuando lo gestionamos correctamente. Se han identificado varias ventajas, técnicas, las etapas del conflicto, cómo podemos aumentar el crecimiento personal y la moral de las personas al mejorar la comunicación y producir mejores resultados cuando se maneja efectivamente el conflicto. Sin embargo, el conflicto puede suponer también el declive de una organización si no lo gestionamos de manera eficaz. El desafío para todos los líderes organizacionales y los directores de proyecto, pues es tratar de mantener el equilibrio y la intensidad adecuados de este conflicto en la dirección de proyectos. Al utilizar los principios de dirección de proyectos, comprender la dinámica del conflicto, aprender los enfoques para la resolución de conflictos, los directores de proyecto pueden establecer un entorno en el que se fomente la creatividad, la innovación y particularmente se logren los objetivos del proyecto. En este sentido, espero que les haya gustado el episodio. Con esto concluimos la serie de manejo de conflictos. Cuéntenos qué les pareció, qué situaciones de conflicto pueden ser más frecuentes en su organización y cómo las han resuelto. Déjenos un comentario. Hasta entonces.